Bueno, ya habemos bastantes. Vamos a dar inicio con la oración inicial. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la posibilidad de estar reunidos el día de hoy una vez más virtualmente. Gracias por la posibilidad que nos das todas las semanas, Padre, de poder reunirnos, ya sea presencial o virtualmente. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado esta semana, Padre Santo. Eh, Gracias por nuestros trabajos, por nuestros estudios, por nuestros alimentos, por nuestra salud, por los medicamentos, por nuestros familiares, Padre. Gracias por nuestras madres, Padre Santo, en esta semana que tuvimos su celebración, a los que todavía la tenemos viva y los que sabemos que está en tu gloria y que la veremos en un futuro también. Gracias por esa promesa tan hermosa, Padre, que tú nos das de que ellas serán salvas a través de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ponemos esta transmisión en tus manos, Padre, que no hayan interrupciones. Toma el control de la transmisión, toma el control de la electricidad, que no hayan distracciones, Padre, que estemos concentrados en lo que debemos estar. Que esta palabra que hemos preparado el día de hoy con las instrucciones que nos has dado, Padre Santo, que es el mensaje que tienes para nosotros, que se atesoren en nuestro corazón, Señor, que nos ayuden a vivir en obediencia y apoyándonos unos a otros como hermanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Anulamos y cancelamos toda distracción, toda represalia, toda venganza, Señor, que venga en nuestra contra, en contra de nuestros familiares, por estar aquí reunidos el día de hoy, estudiando tu palabra, aprendiendo cómo mantenernos en comunicación contigo y en obediencia, Padre Santo, herramientas que tú nos das todos los días. Gracias porque estamos aquí en un mismo espíritu, Padre Santo. Gracias porque sabemos que nos llevas como ovejitas todas juntas aprendiendo en la misma línea, Padre, que conoces nuestras necesidades, Padre, y nos suplen las herramientas, porque tú nos has dicho que nos das la instrucción y nos das la herramienta, Padre Santo. Gracias por todo lo que nos enseñas. Gracias porque te preocupas de todas nuestras cosas, de nuestras necesidades físicas, emocionales. Gracias, Padre, por estar atento a nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Bueno, el día de hoy a mí me toca presidir y dar el pequeño mensaje inicial que Dios puso en mi corazón compartirles el día de hoy. Y después vamos a pasar a la alabanza y posteriormente al mensaje que Esteban fue quien preparó la prédica para el día de hoy. Voy a compartirles pantalla, el mensaje que Dios me puso compartirles el día de hoy. Es como un seguimiento a lo que vimos la semana anterior. Se llama Nuestros Pensamientos. Y bueno, como recordarán, en la última prédica presencial estuvimos estudiando cómo todo nace del corazón y de la mente, ¿verdad? Entonces, eh, aquí tengo estos versículos, Mateo 15:19, en la versión Reina Valera 1960 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El mismo versículo, pero en la versión eh, lenguaje actual, dice, pero si la gente dice cosas malas, es porque es mala siempre y siempre está pensando en lo malo. Es en cómo matar, en cómo ser infieles en el matrimonio, en cómo hacer cosas indecentes, en cómo robar o insultar a otras personas y mentir. Entonces, hablando también sobre la forma en que el ser humano, a veces su corazón y su mente se inclinan al mal, en Génesis 6:5, en la versión Reina Valera 1960, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En la versión Nueva Traducción Viviente, ese versículo se lee así. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Entonces vemos cómo lo que hacemos, decimos o dejamos de hacer o decir, primero nace en nuestro corazón, luego sube a nuestra mente como un pensamiento y en ese momento es donde aún nosotros tenemos el poder de detenerlo
o de alimentarlo, ¿verdad? Y continuar con ese pensamiento. Y luego eso lo ejecutamos o lo materializamos o no en algo que hacemos o decimos o no lo hacemos, ¿verdad? Y lo detenemos ahí. Entonces, ¿cuántas personas han arruinado su vida por no haber detenido un pensamiento negativo y haberlo llevado a la acción? Personas que por un momento de ira han matado a otra o por pensamientos de tristeza no controlados se han suicidado. Personas que en un momento de cólera se han peleado con otra o han dicho cosas hirientes y después de esas acciones vienen pensamientos de culpa, de tristeza, de arrepentimiento. Este mensaje surgió a raíz del versículo que nuestra hermana Laura nos compartió la vez pasada, que es este de Filipenses 4:8. Yo la verdad no lo tenía presente, pero me gustó muchísimo y me parece un versículo valiosísimo y bueno, a partir de ahí traté de hilar el mensaje que Dios me puso desarrollar. Lo vamos a volver a leer, dice Filipenses 4:8 en la versión Reina Valera, revisada de 1977. Se titula El secreto de la paz mental. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Entonces, Laura nos contaba cómo Dios le había puesto este versículo últimamente y que ella incluso lo había pegado en varios lugares, ¿verdad? Y me parece muy valioso y muy importante hacerlo. En este sentido, 1 de Tesalonicenses 5, del 21 al 22, en la versión Reina Valera 1960, nos dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo versículo en la versión traducción al lenguaje actual se lee así. Pónganlo todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno y rechacen todo lo malo. Entonces, esto me recordó, yo recuerdo que hace años una amiga muy querida, de una de mis amigas más cercanas, estaba pasando por una mala situación matrimonial y ellos acudieron a terapia de pareja con una psicóloga, ¿verdad? Mi amiga tenía una autoestima muy baja y estaba con pensamientos negativos y constantemente repetía en su mente lo que había pasado y entonces le daba cólera. eh, y para pues tratar de solucionar esto, la psicóloga le recomendó esta técnica que en psicología la conocen como stop o alto. La técnica básicamente consistía en que cuando ella se encontraba que ella estaba con estos pensamientos, ¿verdad? Negativos, repetitivos, tenía que identificarlos en su mente, detenerlos y sustituirlos por otro pensamiento positivo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo podemos aplicar nosotros esto también como cristianos. Dice la doctrina, define esta técnica de la siguiente forma. Dice, la técnica de parada de pensamiento se basa en la premisa de que los pensamientos negativos y repetitivos pueden ser interrumpidos de manera consciente. La idea es que al identificar y detener esos pensamientos, se puede evitar que se intensifiquen y causen angustia emocional. Entonces vemos que hay tres pasos, ¿verdad? El primero, se identifica el pensamiento, nos damos cuenta que estamos pensando en lo que sea que a cada uno nos genere el problema, ¿verdad? Si son problemas de autoestima, si son problemas de rencor, si son problemas de ira, si son problemas con asuntos de sexuales o de adicciones, cualquier tipo de problema, ¿verdad? Esas vocecitas que a veces la gente escucha, ahí hay que identificarlo, ¿verdad? Entonces, cuando nos damos cuenta que estamos teniendo ese pensamiento, de una vez decimos alto, lo detenemos y sustituimos ese pensamiento por algo que sea conforme a la palabra de Dios. Entonces, vamos a desarrollar más esta parte. Entonces, dice, cuando un pensamiento entra en nuestra mente, lo analizamos conforme a la palabra de Dios y determinamos si debemos continuar con ese pensamiento o debemos detenerlo y sustituirlo por otros conforme a la palabra de Dios. Analizamos si es para construir o es para destruir, si ese pensamiento nos da paz o si ese pensamiento nos genera enojo, tristeza, amargura. Sabemos que todo lo que proviene de Dios nos da paz. Entonces, si ese pensamiento lo que nos genera son otros sentimientos, nos da ira, nos da enojo, nos da rencor, nos da tristeza, nos tienta a hacer cosas que sabemos que no son conforme a la palabra de Dios,
sabemos que eso no viene de Dios, ese pensamiento no es Dios quien lo está poniendo. Entonces, Romanos 12:2 en la Nueva Traducción Viviente dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces vamos a ver uno a uno los pasos. Los primeros tres son herramientas que tenemos que tener para que en el momento en que nos vengan estos problemas, estos pensamientos, tengamos eso ahí para poder aplicar estas herramientas, ¿verdad? Entonces, el primero es conocer la palabra de Dios, es aprendernos versículos positivos que nos agradan para traerlos a la mente en ese momento, ¿verdad? Entonces, recordamos cómo en Mateo 4, Jesús en el desierto fue tentado por Satanás varias veces, ¿verdad? Pero él supo qué escritura tenía que traer a su mente en ese momento y qué tenía aplicación para dirigir su mente en la ruta que tenía que dirigirla, el camino que tenía que dirigirlo y no irse en la línea de pensamiento que Satanás quería inculcarle, ¿verdad? Entonces es muy práctico aprendernos versículos bíblicos que nos gusten, con los que nos identifiquemos y que tengan aplicación para los problemas o las tentaciones o el tema que nos esté afectando mentalmente en ese momento, ¿verdad? Este, yo voy a leer algunos que a mí me gustan mucho, pero eso es personal de cada quien y cada quien sabrá en qué áreas que tal vez en ese momento está teniendo debilidad y no necesariamente siempre es la misma, tal vez en algún momento estamos pasando por una situación de angustia y en otro momento más bien estamos siendo tentados en otra área, o sea, eso varía de persona a persona y de momento a momento. Entonces, por ejemplo, los que a mí me gustan, 2 de Corintios 5:7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, bueno, y tal vez no vemos que algo que queremos está pasando, pero sabemos que es por fe, no por vista. Primera de Juan 5:14 al 15 dice, confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye. Si le pedimos algo que a Él le agrada, y así como sabemos que Él oye nuestras oraciones, también sabemos que ya nos ha dado lo que le hemos pedido. Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Filipenses 4:8 dice, este no lo voy a leer, pero fue el que leímos antes, que fue el que nos dio Laura. Más adelante lo vamos a volver a leer. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Salmos 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del rey y con su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncian las maravillas que Dios ha hecho. Jeremías 1:5 dice, yo te elegí antes de que nacieras, te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Romanos 8:28, del 28 al 30 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano, los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de entre muchos hermanos. Después de haberlo elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Entonces, bueno, estos son solo algunos, pero cada quien debería buscar y saber el contenido de los que le gustan y los que le aplican a su situación. La segunda herramienta o el segundo paso es vivir en relación con Dios, ¿verdad? Estar llenos del Espíritu Santo, nuestra oración con Él día a día, hablar con Él todos los días, Él nos conoce, Él conoce nuestras necesidades, ¿verdad? Mantenernos en comunión como hermanos, o sea, tener la relación con Dios, saber que el Espíritu Santo vive con nosotros y alimentarlo, tener las linternas llenas de aceite.
Mateo 26:41 dice, no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. El tercer paso es cuidar nuestra mente, no alimentar nuestra mente con lo que pueda traer este tipo de pensamientos. Debemos cuidar lo que vemos, lo que oímos, dónde vamos, de quién nos rodeamos, evitar ciertas redes sociales, película, música, lugares y personas que lo que nos aportan es negativo, nos contaminan. Entonces, Mateo 6:22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, como nos explicaba el pastor la vez pasada, ¿verdad? Eh, Dice, estamos en un lugar donde hay cosas que no debemos ver, nosotros nos vamos de ahí, pero cuando son cosas que estamos escuchando, pues la única forma es apartarnos, no podemos dejar de escuchar, ¿verdad? Entonces uno tiene que tratar de no contaminarse con estas cosas y de evitarlas. Aquí ya están, sí, los últimos tres pasos que son los que vimos en la teoría psicológica, pero aplicados a nuestra vida cristiana. Entonces, el cuarto es identificar el pensamiento, analizar si es conforme a la palabra de Dios, y eso lo sabemos analizando si nos da paz. Filipenses 4:7 dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Si determinamos que ese pensamiento es conforme a Dios, que nos da paz, todo está bien. Sin embargo, si determinamos que lo que nos genera son otros sentimientos, entonces sabemos que eso no proviene de Dios y tenemos que detener ese pensamiento. Mateo 4:22 dice, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. 2 de Corintios 10, del 4 al 5, en la versión Reina Valera 1960, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El mismo versículo en la versión traducción lenguaje actual dice, ni luchamos con las armas de este mundo, al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Y el último es sustituir el pensamiento por otro conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, en Filipenses 4:8, que fue el versículo que nos dio nuestra hermana Laura, el secreto de la paz mental se lee así. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Y este último, nada más se los comparto porque es uno que a mí me gusta mucho y a veces en la mente nos vamos ahí como eh, carburando y calentando con pensamientos, ¿verdad? Que lo que van alimentando es el enojo y la ira y repetimos eso y al final terminamos explotando, ¿verdad? Y discutiendo con alguien o gritando, diciendo cosas de las que después nos arrepentimos. Sin embargo, si logramos detener eso y cambiar el pensamiento y esperar un rato, ¿verdad? El resultado es muy diferente. Y este versículo a mí me gusta mucho, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, pues es uno que podemos recordar cuando estamos con esos pensamientos de cólera, ¿verdad? Porque si reaccionamos así, de una manera grosera, probablemente ni siquiera vamos a obtener lo que queríamos, pero si lo decimos de una forma dulce y amable, como cristianos, como deberíamos hacerlo, como Jesús pone en nuestro corazón hacerlo, ¿verdad? Que Él era manso. eh, Vamos a dar el ejemplo, vamos a dar buen testimonio y además probablemente obtengamos los resultados y lo que queremos de esa persona, ¿verdad? Que lo que queremos obtener y no más bien un resultado adverso. Bueno, vamos a pasar ahora a la prédica del día de hoy, que está a cargo de nuestro hermano Esteban. Tardes, muchas gracias, Ariana. Espero que todos estén muy bien. Dios los bendiga. Definitivamente que hoy
queremos compartirles un mensaje de parte del Señor, donde desde la alabanza que pudimos ver ahorita y el mensaje que compartió Adriana, todo va relacionado y se complementa. Eso es precioso porque sabemos que es un mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros en nuestros corazones y que espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Voy a compartirles pantalla para poder iniciar con el mensaje de hoy. Bueno, antes de iniciar, siempre le queremos compartir a ustedes lo que es la información del ministerio, Abba Padre como las Águilas, en donde tenemos lo que es nuestro correo electrónico en Gmail para lo que son todo tipo de consultas o de información o de contacto. Nuestro canal de YouTube, por supuesto, donde subimos semana a semana cada una de las prédicas y se desarrollan los mensajes que el Señor pone en el corazón de las personas, de nuestros pastores, para poderlos compartir con cada uno de ustedes. También los invito a que le puedan dar me gusta a los diferentes videos que se suben en el YouTube y en las diferentes plataformas que también tenemos, como nuestro Instagram y nuestro Facebook también, y por supuesto nuestro eh, número de WhatsApp para todo tipo de consulta, de consejería que tenga que ver con el ministerio y con el mensaje de Dios. Como les comentaba, el mensaje y el tema que Dios quiere que le compartamos con ustedes es cómo identificar la voz de Dios. Semanas anteriores, prédicas anteriores, hemos podido ver temas como que son los pensamientos, que hoy también lo reforzamos, cómo es el poder de lo que se habla o se dice con la lengua. Y hoy Dios quiere que veamos ciertas características, ciertas herramientas y ciertos pasos para poder identificar correctamente la voz de Dios. Eh, Sabemos que estamos en un mundo, ¿verdad? Lleno de distracciones, lleno de cosas que nos generan ruido y que por supuesto el enemigo quiere ver cómo nos distrae, cómo nos aleja de lo que realmente debemos estar nosotros enfocados, pensando y persiguiendo, ¿verdad? Y anhelar, que es buscar siempre esa voz del Señor para poder conocer esos planes, esos propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros y para que se puedan cumplir esos propósitos, ¿verdad? Y para poder cumplirlos y obtener, ¿verdad? Todos esos planes que antes vimos, Adriana nos explicó que son buenos, agradables y perfectos, como dice la palabra de Dios. Debemos tener sensibilidad en nuestro oído, en nuestro espíritu, en nuestro corazón para poder no dejarnos guiar por aquellas otras voces que pueden llegar a nuestra mente, sino saber identificar adecuadamente la voz de Dios, la voz del Señor. Juan 10:27 dice que mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, así dijo Jesús, ¿verdad? Somos capaces de escuchar la voz de Dios cuando somos suyos por medio de la salvación en Jesucristo. Como nos dice, bueno, primero en Juan 1:12, ¿verdad? Que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿verdad? En el nombre de Jesús, se nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Qué bendición y qué privilegio, ¿verdad? Saber que somos hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Los que pertenecemos a Jesús, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros. El Espíritu nos ayuda a reconocer la verdad de Dios, la forma en la que debemos de direccionar nuestras vidas. Escuchar atentamente y con precisión a la voz de Dios es algo que vamos a poder desarrollar o ser más sensibles conforme maduramos en la fe, ¿verdad? Tal escucha de la voz de Dios se refiere a esa comunión, a esa relación que tenemos que tener con Dios a medida que compartimos tiempo con Él a través de la palabra, a través de la oración, a través de la prédica, a través de compartir con hermanos en un mismo espíritu. Eh, la palabra de Dios, ¿verdad? Nos dice que nosotros que somos las ovejitas, ¿verdad? Vamos a ser capaces y somos capaces de reconocer
esa voz del Señor, de Dios y de Jesús a través de su Espíritu, ¿verdad? Y tenemos que estar nosotros enfocados para poder seguir siempre el camino de Jesús, ¿verdad? La palabra de Dios dice también, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que es donde tenemos que tener siempre nosotros nuestra mirada. Dentro de los versículos que el Señor puso para desarrollar y compartir el día de hoy, que vamos a verlos de forma conjunta y que los invito a que todos tengamos nuestra Biblia a mano para que me puedan acompañar en los diferentes libros de la Biblia para ver esos diferentes versículos, para que los analicemos y podamos ver cómo el Señor quiere o la constante en esos diferentes versículos, sobre todo el Antiguo Testamento, son características de lo que es la voz del Señor. En primera instancia, habrá el Salmo 29, dice, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo, voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Si recordamos la alabanza que escuchamos hace poquito, ¿verdad? Nos hacía referencia a la voz de Dios, a su poder, a su autoridad, ¿verdad? Y la soberanía de Dios a través de su palabra. Este Salmo 29, ¿verdad? Nos transmite un mensaje profundo sobre la presencia, la autoridad y la fuerza de nuestro Creador, y cómo la voz de Dios se distingue de otras voces que ya más adelante en la prédica vamos a desarrollar cuáles son esas otras voces que pueden llegar a nuestra mente, pero que debemos de saber identificar. Aquí en este salmo dice que voz que quebranta los cedros hace una referencia al poder de Dios, al poder de su palabra, ¿verdad? Que quebranta, desgaja, ¿verdad? La madera de los cedros, que es conocida, que es muy, muy fuerte, ¿verdad? Y esa autoridad que se proclama sobre el dominio, sobre las aguas. Este salmo, ¿verdad? Lo escribió el rey David y podemos pensar que a la hora de que él lo escribió, bueno, inspirado por Dios, ¿verdad? Se encontraba de medio de una tormenta, de una tempestad, y él quiso plasmar en este salmo de alabanza y de adoración a Dios para poder explicar, ¿verdad? Con sus palabras y con algo que tal vez estaba viviendo o viendo en ese momento, de cómo la fortaleza, el poder del trueno, cómo resuena, ¿verdad? Ese rayo que cae sobre la tierra, cómo genera, ¿verdad? Ese impacto para poder hacer una referencia sobre la autoridad y el poder de la voz del Señor y su efecto en cada uno de nosotros, ¿verdad? El poder de la palabra de Dios gira en torno al poder que existe en su palabra y su gloria, ¿verdad? La voz de Dios es uno de los principales instrumentos para poder manifestar su poder. Él habla y las cosas son creadas, ¿verdad? Como está en el libro de Génesis, ¿verdad? Él dijo que si se hiciera la creación, ¿verdad? Con solo su palabra, todo fue hecho, ¿verdad? De hecho, que este Salmo 29, los judíos lo leen en tiempos de tormenta para poder recordar el poder de Dios y también a los niños pequeños para que ellos puedan comprender y ejemplificar así como lo quiso hacer el rey David en este Salmo. Que si lo vemos detalladamente, bueno, 7 veces nos dice la voz de Jehová, ¿verdad? Y con su característica de poder, de autoridad, de gloria y cómo con solo su voz, con solo su palabra, las cosas son hechas, ¿verdad? Es un salmo de alabanza para el Señor y poder identificar esa voz del Señor. Esta frase, este salmo, ¿verdad? Nos manda a estar atentos a la guía del Señor, ¿verdad? Por ejemplo, Éxodo 24, 16, en la nueva traducción viviente, dice que entonces la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube cubrió el monte. Al séptimo día el Señor llamó a Moisés
desde el interior de la nube. Y Números 7:89 nos dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Aquí es muy importante que en este segundo versículo, Moisés primero oía la voz del Señor y posteriormente hablaba con él, ¿verdad? Entonces, esto nos dice que debemos estar atentos a esa guía de Dios, a buscar su voluntad en nuestras vidas, a responder con obediencia de acuerdo al llamado que el Señor tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra. El poder escuchar la voz de Dios nos va a traer a nosotros seguridad, confianza, paz, ¿verdad? Como lo vimos antes, en medio de las dificultades, en medio de cualquier circunstancia en la que estemos. Sabemos que el Señor está con nosotros, que Él nos sostiene y Él quiere y nos va a dirigir hacia un mundo mejor, un futuro mejor, perdón. Pero para eso tenemos que estar atentos y saber discernir y escuchar su palabra. Por ejemplo, como en este versículo que traemos a colación a Moisés, que es un gran personaje bíblico, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, en la que sabemos a través de la palabra de Dios que su comunicación con Dios era sumamente estrecha y sorprendente, ¿verdad? Prácticamente al punto de poder casi verlo cara a cara, ¿verdad? Y es porque Dios confiaba plenamente en Moisés y sabía de qué estaba hecho su corazón, ¿verdad? Eh, y el Señor quiere que nosotros podamos ser o tener esa relación igual de cercana que tuvo con Moisés y con los diferentes profetas, que lo podemos ver a lo largo de la palabra de Dios, porque Él nos habla y nos va a seguir hablando siempre y cuando nosotros podamos quitar todos aquellos otros ruidos que se pueden generar y que día a día vamos a tener para poder saber captar el mensaje de Dios que tiene cada uno de nosotros. Moisés es un hombre que le creyó, bueno, es un hombre que le creyó, porque todavía está vivo, a Dios, ¿verdad? Reconoció de sus debilidades como todas las tenemos todos nosotros, ¿verdad? Pero lo más importante es que tenían esa comunión el uno con el otro y que pasaban tiempo en oración, pero sobre todo aquí conversaban, ¿verdad? Hablaba con él, como dice este último salmo, y es a partir de ahí de que él sabía identificar la voz de Dios y sobre todo hacer caso y ser obediente a lo que el Señor siempre le mandó a hacer. Ezequiel 1:28 en la versión Reina Valera 1960 dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Oí la voz de uno que me hablaba. Ezequiel 1:25 nos dice, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que hablaba sobre sus cabezas, ¿verdad? Recordemos que cuando Dios creó las aguas, la expansión arriba y abajo también, ¿verdad? Entonces, aquí, en el libro de Ezequiel, podemos ver cómo se podía prestar atención a escuchar la voz del Señor. La imagen de la voz del trueno en la Biblia, ¿verdad? Que antes vimos en los versículos anteriores, es para recordarnos esa presencia, autoridad y el poder de Dios, ¿verdad? Es un llamado que nosotros debemos de adorar a nuestro Señor, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, a través de la obediencia a su palabra, lo que nos manda a decir, a seguir sus ordenanzas, estatutos, mandamientos, decretos, ¿verdad? Y a poder confiar plenamente en el Señor. Y muchas veces sabemos o Dios nos manda a decir situaciones o cosas que no nos agrada o que realmente difiere mucho de lo que nosotros pensamos o de nuestros planes, ¿por qué no así decirlo? Pero si escuchamos atentamente su voz, vamos a encontrar paz, esperanza, guía en nuestro camino y vamos a poder cumplir ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? En Juan, ¿verdad? La palabra dice que Jesús es el verbo, ¿verdad? La palabra viva de Dios.
cuando Jesús habló, recordemos que la tempestad se calmó, cuando Jesús habló y ordenaba a través de su palabra, los demonios huían, sanaban enfermos a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es poderosa, inclusive que está, bueno, resucitó a Lázaro a través de su palabra. Entonces, no solo, aquí es una referencia importante el tener claro que la voz del Señor es para hacer referencia de su poder, de su autoridad y cómo su palabra está relacionada con la voz del Señor y tiene ese mismo poder. Y bueno, ¿a dónde podemos encontrar la palabra y la voz del Señor? Bueno, primeramente a través de la lectura de la Biblia, claro está, ¿verdad? Salmo 68:33 dice, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. Y Salmos 46:6 nos dice en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite, ¿verdad? Entonces, aquí claramente eh, la fuerza y la autoridad de Dios vemos cómo está conectada a su palabra. Cuando Dios decreta algo, así se hará, ¿verdad? Y si la voz del Señor tiene ese poder, entonces las palabras como tal también van a tener esa misma fuerza y autoridad cuando también nosotros las digamos como tal y la creamos, porque su palabra es viva, es eficaz y más cortante que espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos, ¿verdad? Entonces, ese mismo poder que tiene la voz de Dios, que hemos podido ver aquí a través de estos versículos, tiene también su palabra, que va a poder generar ese efecto en nuestras vidas y en las vidas de las demás personas. Segunda de Samuel dice 22:14 que el Señor retumbó desde el cielo, la voz del Altísimo resonó. Salmos 18:13 dice, tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. Y en Ezequiel 43, Dios, 2, y he aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Para poder identificar la palabra de Dios y su voz en nuestras vidas, bueno, primero es que siempre va a ser congruente con lo que está en la Biblia, que es la palabra de Dios mismo, ¿verdad? Cuando llega a nuestro corazón, a nuestra mente, algo, ¿verdad? Debemos de escudriñarlo, ¿verdad? Conforme a la palabra. Si es congruente a la palabra, es porque viene del Señor. Si no, si contradice a la Biblia, a la palabra de Dios, definitivamente es nuestra primera alerta o bandera roja, para así decirlo, en la que no viene del Señor como tal. El Señor siempre va a tratar de hablarnos a cada uno de nosotros de diferentes formas y maneras, pero de acuerdo a que sea claro y que lo podamos nosotros entender. Eh, es muy posible, puede ser que, bueno, que vaya a chocar con nuestros pensamientos humanos o con nuestra carne, ¿verdad? Porque sabemos que el espíritu y la carne van a estar siempre de forma opuesta. Debemos a veces hacer silencio, por así decirlo, para poder escuchar atentamente la palabra de Dios, ¿verdad? A veces cuando oramos, siempre le decimos al Señor, bueno, le damos gracias, le alabamos, le pedimos, ¿verdad? Pero a veces es importante que podamos hacer una pausa y decirle, Señor, quiero que me hables, quiero que me guíes en este tema, ¿verdad? Para ver qué respuesta tiene el Señor para cada uno de nosotros y de la forma en la que nosotros vamos a poderlo identificar, siempre y cuando estemos en comunión con el Señor y con el Espíritu. Él nos va a dar esa guianza y hacia dónde debemos dirigirlo para poder escuchar adecuadamente a su voz. No es saludable, por así decirlo, ¿verdad? Vivir y caminar sin la guía de Dios y menos hacerlo en nuestra propia inteligencia, por así decirlo, ¿verdad? La voz del Señor va a ser siempre constante y estable. La voz del Espíritu nunca se va a contradecir, ¿verdad? Como les decía, a la palabra o al carácter de Dios como tal. Nos va a dar convicción, ¿verdad? Nunca el temor va a ser una respuesta o va a venir del Señor, porque más bien es una técnica
o táctica del enemigo, ¿verdad? Como tal, y nos va a impulsar a saber y tomar la decisión correcta. Él quiere que vivamos vidas en obediencia a Él, ¿verdad? Y de acuerdo a los planes y propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y es obedeciendo y escuchando su voz que vamos a poder conseguir esto, ¿verdad? eh, Nosotros podemos percibir la voz de Dios de diferentes formas. Bueno, es posible que Él nos hable audiblemente, ¿verdad? Mediante nuestros oídos físicos, pero también lo puede hacer a través de sueños, de visiones o a través de su palabra, de la Biblia, que es la forma más, la primera y la forma más frecuente en la que el Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros. Eh, la voz de Dios nos rodea de una forma evidente y real siempre en nuestras vidas. Está en nosotros el poder ejercitar, percibirla, conocerla y reconocerla en las diferentes circunstancias en las que nos encontremos, desde el Antiguo Testamento, de tiempos antiguos, hasta ahora y ha sido así y sigue haciendo así, ¿verdad? Bueno, a través de los profetas, el Señor daba su mensaje, ¿verdad? A través de esos profetas mayores y menores, ¿verdad? Que tuvieron muchas veces el privilegio, sí, de escuchar audiblemente al Señor, ¿verdad? Al Creador. Sin embargo, es bueno tomar en cuenta cómo ellos tenían esa cercanía, esa relación con el Señor, aunque algunos, ¿verdad? No hacían caso en primera instancia, ¿verdad? Como Jonás, ¿verdad? O Jeremías, ¿verdad? Que inicialmente no querían dar el mensaje del Señor, algunos, muchos otros profetas, porque a veces era eh, difícil, complicado, o iba a generar cierto tipo de roncha o conflicto, por así decirlo, la palabra de Dios, pero bueno, hay que ser obediente a lo que el Señor manda a decir, poder moldear nuestro carácter para poder ser obedientes y hacer caso a ello. El Señor sigue hablando a nuestras vidas, Él sigue haciéndose escuchar su voz de diferentes maneras y somos nosotros los que a veces tenemos que, en oración, ¿verdad? En comunión con Dios y con Jesucristo, poder reconocer y escuchar esa maravillosa voz que nos va a traer, sin duda alguna, ese alimento espiritual para nuestras vidas. Bueno, también la voz de Dios es autoridad divina, ¿verdad? Nos instruye a seguir su voluntad. Apocalipsis 1:15 nos dice que y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Nuevamente, este versículo nos hace referencia a la voz del Señor como las muchas aguas, como de verdad, como ese estruendo que se genera para poder reconocer su autoridad, su magnificencia en Él y en cada una de nuestras vidas. Y Jeremías 10:13 dice que cuando habla en los truenos, los cielos rugen con lluvia. Él hace que las nubes se levanten sobre la tierra, envía el relámpago junto con la lluvia y suelta el viento de sus depósitos. Con solo la palabra de Dios se crean las cosas, hace la tempestad, los truenos, la lluvia, las nubes, todo está sujeto a la autoridad divina de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y este versículo, ¿verdad? Nos vuelve a hacer reconocer. Nosotros debemos de reconocer esa autoridad y ese poder que tiene la voz del Señor y su palabra, en la que todo está sujeto a nuestro Creador, ¿verdad? Que Él habita la eternidad, ¿verdad? No, Él habita la, para nosotros los cristianos, ¿verdad? Y los hijos de Dios, nuestra motivación más grande debe ser poder alcanzar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros en nuestra vida. Su palabra nos deja los mandamientos, tenemos todas las promesas, también advertencias que el Señor nos da para que podamos atenderlas a cada una de ellas, meditarlas y por supuesto aplicarlas en nuestra vida, ¿verdad? Para poder obedecer su voz. Dios nos habla de la misma forma en la que lo hacía con los profetas y los diferentes personajes de la Biblia, así como con esa autoridad que Él lo hacía hacia ellos, lo hace con nosotros,
¿verdad? Ya sea en algunas ocasiones dando palabras de aliento, ánimo, promesas, confianza, o a veces ordenanzas, o a veces también nos redarguye, también a veces nos llama la atención, ¿verdad? Porque como hijos que somos, Él quiere, ¿verdad? Que sigamos su voluntad, que nosotros aprendamos y no nos desviemos. Entonces, también a través de su palabra muchas veces nos va a hablar para que podamos corregir ciertas situaciones que tenemos que hacerlo, ¿verdad? También Dios le mostraba a los profetas, ¿verdad? Lo que habría de venir, ¿verdad? Y también a nosotros nos revela de muchas otras formas situaciones que pueden acontecer, sobre todo en sueños, ¿verdad? Muchas personas, todos o tenemos ese don de que Dios nos habla a través de sueños para revelarnos cosas que pueden suceder. Sin embargo, tenemos que saber discernirlos si vienen del Señor o no, a unos más que a otros, ¿verdad? Pero eso lo vamos a poder ir trabajando poco a poco, pidiéndole dirección al Señor. La voz de Dios está tan cerca a nosotros y tan audible conforme más cerca tengamos o que tan cerca tengamos su palabra y la Biblia en nuestro corazón. Recordemos que como también muchos otros pastores dicen, es nuestro manual de vida, ¿verdad? Es esa voz que nos instruye desde nuestra niñez espiritual, ¿verdad? De que por primera vez empezamos en nuestra vida espiritual y entregamos nuestra vida al Señor, y es una forma de cómo podemos ser escogidos y que somos escogidos por parte de nuestro Padre. La Biblia nos enseña la importancia de prestar atención a la voz del Señor y a escucharlo a Él y solo a Él, y no a esas otras voces que pueden llegar a nuestro corazón, que ya ahorita las vamos a analizar. Proverbios 3 del 5 al 8, es un versículo y un proverbio que me gusta personalmente mucho. Bueno, de hecho que los proverbios, los proverbios es un libro que a mí personalmente me gusta mucho, porque si nosotros lo leemos, nos va a enseñar muchas cosas de cómo debemos de vivir, de caminar y para tomar decisiones, ¿verdad? Bueno, toda la Biblia, ¿verdad? Obviamente, pero los proverbios personalmente me gusta mucho porque traen muchas enseñanzas para poder dirigir nuestro corazón, nuestras vidas y tomar decisiones acorde a la palabra de Dios. Este versículo dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate de él, ¿verdad? Bueno, me encanta ese proverbio porque primero que todo nos dice a nosotros, bueno, recuerden que tenemos que nosotros bajar la carne, no es, nosotros no somos el jefe es Dios, ¿verdad? Es nuestro creador y debemos de fiarnos siempre de Él para que nos vaya bien, ¿verdad? Si nosotros no hacemos caso, ¿verdad? Puede que nos vayamos a equivocar y a tener que asumir consecuencias por no seguir la palabra de Dios, ¿verdad? Reconocer al Señor significa considerar toda su palabra, confiar en su dirección, en todas las instrucciones que nos da a nosotros. En todo momento, Dios desea guiarnos, pero si no estamos atentos a su voz, si no identificamos adecuadamente su voz, si no seguimos sus instrucciones, puede ser que tomemos el camino equivocado, ¿verdad? La palabra oír aparece más de 800 veces en el Antiguo Testamento y más de 400 en el Nuevo Testamento. Esto nos debe dar, o por lo menos llamar la atención, para saber qué tan importante y esencial en nuestra vida es aprender a escuchar la voz de nuestro Señor. La palabra nos insta a prestar verdadera atención a lo que Dios tiene que decirnos, ¿verdad? Para vivir nuestra vida. En hebreo, la palabra oír es shamá, que significa oír inteligentemente, prestar atención, dar oído, discernir, entender, escuchar, recibir, testigo. En el Nuevo Testamento, esta palabra proviene del griego akú, que significa escuchar, llegar a oído de obedecer, oír, hablar, oyente, ¿verdad? Entonces vemos que identificar, escuchar y oír la palabra de Dios es poderla entender, recibir y obedecer, ¿verdad? Entonces es importante para que nosotros
lo tengamos claro en el día de hoy. Y bien, ¿cómo, cómo nos habla Dios? Bueno, Juan 16:13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque nos hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Romanos 8:14 dice, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, la principal forma en la que Dios nos habla hoy es a través de su palabra. Estamos leyendo el mensaje de Dios para nosotros. La Biblia es el primer lugar donde debemos de dirigirnos para escuchar la voz de Dios. A través de la palabra de Dios y de la Biblia somos capaces de aprender sobre ese carácter de Dios y cómo se comunica con nosotros. La Biblia es viva, es activa y útil para nosotros, como lo está en Hebreos 4:12 y en 2 Timoteo 3, del 16 al 17. Cuando leemos la Biblia con un corazón dispuesto, sincero, que busca entendimiento, estamos escuchando activamente la voz de Dios y la mayoría de la voluntad de Dios para nuestras vidas ya está revelada en la Biblia. ¿Verdad? Tenemos que hacer nuestro trabajo de leerla, obedecerla a lo que nos ha dicho Dios y a través de nuestro manual de vida. ¿Verdad? Todo lo que creemos que escuchamos de Dios debe ser compatible con lo que nos dice a través de su palabra. Si sentimos que Dios nos está impulsando a hacer algo, pero contradice la Biblia, bueno, entonces no es un mensaje de Dios. Esta es la voluntad de Dios para el hombre, ¿verdad? A través de las escrituras, podernos dar las respuestas o cuestiones o preguntas que nosotros tenemos como tal. Juan 14:26 dice que más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en su nombre, Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. El Espíritu Santo que está en nosotros, que tenemos que avivarlo como tal, nos va a ayudar a poder identificar también adecuadamente la voz del Señor. Y a través de estos versículos que van a llegar a nuestra mente, a nuestro corazón, y que entre más leamos la Biblia y que así cambiemos esos pensamientos negativos por los versículos que van a llegar a nuestra mente, ¿verdad? Es una forma en la que Dios nos ministra a través de esos versículos en la Biblia. También nos habla nuestro espíritu. Bueno, recordemos que la palabra de Dios nos enseña que somos seres tripartitos, ¿verdad? Como lo dice en Tesalonicenses, que dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos dio la carne, ¿verdad? Para este contacto con el mundo físico, ¿verdad? Tenemos el alma, donde está nuestra voluntad y los sentimientos, y el espíritu, ¿verdad? Que es esa forma o esa capacidad que tenemos para poder comunicarnos con Dios. Dios nos habla a nuestro espíritu, ¿verdad? Se puede percibir a Dios a través de nuestro espíritu, ya que nos da paz. Nos da esa confirmación y cuando no es la voluntad de Dios, no vamos a sentir paz en nuestro espíritu. Vamos a sentir incomodidad o que tal vez sí, tal vez no, inquietud, ¿verdad? Pero cuando tengamos esa paz en nuestro corazón, en nuestro espíritu, es porque sí proviene del Señor. Y bueno, tenemos en cuenta que la voz del Señor puede ser muchas veces contraria a nuestros deseos físicos como tal. Oramos a Dios para hacer su voluntad, ¿verdad? Que siempre es la que nos va a dar esa paz en el corazón, más allá de lo que piense nuestra mente, ¿verdad? Sentir que llega a nosotros como un pensamiento que llega del Espíritu a hacer algo. Sin embargo, hay que tener cuidado de poder discernir todo lo que llegue a nuestro corazón, a nuestra mente, a través de la palabra y discernirlo correctamente, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Es por ello que en el Espíritu, ¿verdad? Recibimos respuesta de Dios, pero debemos de discernir su voz a través de la palabra. Y también nos puede hablar por sueños y visiones, como antes lo hablamos. La palabra de Dios nos lo enseña en Job 33, 14, 16, que dice así: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela el oído de los hombres y les señala consejo. Entonces, ¿verdad? En el libro de Job vemos claramente cómo Dios nos puede hablar a través de sueños, visiones nocturnas, o cuando estamos a punto de dormirnos, ¿verdad? Y que nos
señala consejo, dice la palabra de Dios. Por eso hay que estar atentos a lo que el Señor nos puede revelar a través de sueños, siempre y cuando lo podamos discernir a través de la palabra del Señor y como tal. Hechos 2:17 también nos recalca que, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, ¿verdad? Bueno, aquí hace referencia a cuando se acerca la venida del Señor, ¿verdad? Que se verán visiones y también revelación a través de sueños, pero que también de esa forma Dios nos da sabiduría y nos advierte de muchas cosas. Sin embargo, recalco nuevamente, no todos los sueños son de Dios y hay que saberlos discernir adecuadamente. Como les dije al inicio, ¿verdad? Existen tres voces que podríamos sentir o experimentar y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Tenemos la voz de la carne o de la mente, ¿verdad? Que para saberla identificar, eso va a estar lleno de egolatría o del yo hablando, ¿verdad? Cuando es algo que es yo, es para mí, yo quiero esto o así siento, tengo derecho a, ¿verdad? Va a ser nuestra carne o nuestra mente la que nos está hablando. Obviamente que esa no tenemos que hacerle caso, ¿verdad? También la voz de Satanás, ¿verdad? Que esa nos va a hacer lo contrario a la voz de Dios, no se sentirá falta de paz, y no va a ir acorde a la palabra de Dios, ¿verdad? Recordemos que nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que nos va a hacer sentir cuando algo no es de Dios y es contrario a la palabra de Dios. Y la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? La voz del Señor, que nos va a dar paz y va a ser siempre acorde a la Biblia, ¿verdad? Entonces debemos saber identificar la voz correcta, que es la voz de Dios en cada uno de nosotros. Y también quiero compartirles unas herramientas para poder discernir la voz de Dios. Bueno, primero la lectura de la Biblia. Leer mucho la Biblia para que nuestro espíritu se abra, sea sensible a la voz de Dios. Por ejemplo, Hebreos 4:12 nos dice que cada vez que Dios nos habla, siempre debe estar de acuerdo con la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra y el discernimiento nos ayuda a aprender mejor cómo escuchar y reconocer la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, todo aquello que todos nuestros pensamientos, todas las intenciones de nuestro corazón, tenemos que pasarlas por ese tamiz de la palabra de Dios, ¿verdad? Y al leer la palabra vamos a tener mayor conocimiento y mayor discernimiento en nuestras vidas. Por supuesto que también la oración, ¿verdad? A través de la oración vamos a aprender a oír la voz de Dios. Jeremías 23:22 dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, ¿verdad? En oración, en intimidad con el Señor, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras, ¿verdad? Estar en el secreto con Dios, vamos a poder conocer su voz. Y eso es a través de la oración. Esto a veces requiere que nosotros, ¿verdad? Acallemos o hagamos silencio para poder escuchar en nuestro corazón lo que Dios quiere decirnos y también ser lo suficientemente pacientes como para esperar la respuesta correcta del Señor, ¿verdad? Porque a veces queremos la respuesta ya, queremos todo ya. Y bueno, para mí personalmente me ha hecho el Señor ser paciente en muchas cosas, en muchos temas, pero bueno, siempre puedo decir que a través de ser la paciencia en el Señor, siempre es de bendición y según los perfectos planes de Dios para cada uno de nosotros. Y por supuesto que vivir en santidad, ¿verdad? Para poder estar con Dios. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Salmos 25:14 nos dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto, ¿verdad? Entonces, para poder tener esa relación cercana con el Señor, tenemos que vivir en santidad. Si estamos en pecado, Dios no va a poder obrar, manifestarse o fluir a través de nosotros. Tenemos que santificar nuestra mente de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que hacemos,
para no generar ese ruido que interrumpa y que nos haga no escuchar ni identificar la voz de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando, cuando practicamos escuchar la voz de Dios, podemos pedirle sabiduría en cualquiera de nuestras situaciones. La palabra dice, ¿verdad? En Santiago 1:5, que si alguno tiene falta de sabiduría, pidámosela a Dios y Él nos la da a dar generosamente sin menospreciar a nadie, ¿verdad? Entonces Dios nos da la libertad de tomar decisiones, pero es fiel para guiarnos en la forma en la que debemos de seguir su palabra, su voz y sus mandamientos. Podemos confiar que a medida que practicamos escuchar y pasar tiempo con su palabra, vamos a poder reconocer su voz. Isaías 30:21 nos dice que entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces, tenemos que ejercitar nuestro oído para poder, como dice la palabra de Dios ahí en Isaías, ir por el camino que Dios tiene para cada uno de nosotros y no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Eh, Estamos en tiempos proféticos, ¿verdad? Tenemos que saber escuchar la voz de Dios, tenemos que saber discernir los tiempos en los que estamos. El Señor nos lo ha revelado a través de su palabra. Tenemos que tener nuestra lámpara con aceite, ¿verdad? Porque la venida del Señor está cerca. Recordemos que si no escuchamos la voz de Dios, pueden de haber consecuencias de nuestra vida, ¿verdad? Sabemos que Dios nos habla en tiempos bíblicos, ¿verdad? Pero también nos lo hace en todos nuestros días. Si no escuchamos la palabra de Dios, no vamos a poder recibir su dirección, no vamos a poder disfrutar del plan que Él tiene para nuestras vidas. Si no escuchamos la voz del Señor, vamos a caer en escuchar las voces equivocadas que antes vimos, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Bueno, vamos a tomar decisiones erradas, vamos a ser engañados y nos vamos a perder muchas bendiciones que tiene Dios para nosotros. Y por esas vamos a sufrir consecuencias, ¿verdad? Que tal vez vamos a sufrir nosotros, nuestros seres queridos, de no escuchar la voz del Señor. Eh, entonces, para resumir el mensaje de hoy, bueno, recordemos que a través de la palabra de Dios, las características de la voz del Señor, que su poder, su autoridad, su gloria, a través de su palabra, a través de su voz, el poder que tiene en cada una de nuestras vidas, tenemos que tener un oído sensible para poder escuchar la voz del Señor en nuestras vidas, para poder acatar su dirección, lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Eh, Aplicar estas herramientas, ¿verdad? Siempre leer la palabra de Dios, estar a orar y poder vivir en santidad. Y bueno, para finalizar, recordar que debemos de seguir siempre al Señor, poder practicar su palabra y recordemos en los tiempos en que estamos, ¿verdad? Que Maranata, Cristo viene pronto, ¿verdad? Así que Dios nos los bendiga mucho y ese es el mensaje que tenía para compartirles el día de hoy, que espero que sea de mucha bendición para todos ustedes. Bueno, muchas gracias Esteban por esa prédica tan completa. Vamos a hacer nuestra oración final para el cierre. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por el mensaje que tuviste para nosotros el día de hoy. Gracias, Padre, por enseñarnos, por recordarnos cómo tú nos hablas todos los días, cómo debemos discernir lo que viene de ti, de lo que no viene de ti, cómo quieres que nosotros estemos en paz y no con angustia, cómo deseas, Padre, que que sigamos tu voluntad, Señor, que sigamos tus recomendaciones, porque tú ves lo que nosotros no vemos y tú conoces lo que nosotros no conocemos, tú conoces las verdaderas intenciones de las personas. Padre, gracias por tratar de guiarnos, gracias por tratar de que tengamos pensamientos que sean conforme a tu voluntad, gracias por darnos herramientas para no maltratarnos con pensamientos que no debemos estar teniendo, porque tu voluntad es que nosotros estemos bien, que estemos en paz, que estemos felices, que estemos en comunión contigo.
que no nos falte nada, que no estemos afanados, preocupados, porque tú tienes el control de todas las cosas, Padre, y tú eres el que nos provee todo lo que necesitamos y las cosas que no nos das es porque no van a ser para nuestro bien. Gracias, Padre, por ese cuidado tan grande que tienes para nosotros. Te damos las gracias por esta semana que inicia, la ponemos en tus manos, Padre, nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestra comunión contigo, el tiempo que sacamos para compartir contigo, que nos acompañas todo el día por ese tiempo de oración, de lectura de la palabra, para interceder unos por otros, para congregarnos, Padre Santo. Gracias por todas esas bendiciones, gracias porque sabemos que proveerás nuestros alimentos, que tendrás el cuidado de nuestra salud, que nos darás todo lo que necesitemos, Señor. Ayúdanos a poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. Líbranos de todo accidente, líbranos de toda enfermedad, líbranos de toda angustia, líbranos de toda acción o palabra que nos pueda meter en situaciones difíciles, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.